articulación PFA de niños de 3 a 0 años. Los fonemas que adquieren con esta edad son P, T, Q, M, B y todas las vocales. Los niños de 31 a 36 meses adquieren alrededor de 1.200 palabras en singular y plural. Entienden y verbalizan adverbios de tiempo y lugar, aprenden a jugar, a cantar canciones, utilizan frases y contestan preguntas correctamente. Información personal donde vive, apellido, colegio. Es decir, que los niños a esta edad saben dónde viven, qué edad tienen, cómo se llama su padre. Es mucho más. Hay niños que saben hasta cuáles son los números de teléfono de su mamá, exactamente cómo llegar a su casa. Y eso es muy bueno para su aprendizaje en algún momento de algo que le pueda pasar en esta vida. Utilizan 4 a 5 palabras y amplían el uso de formas posesivas como mío, tuyo, de mamá. Los fonemas que quieren esta edad, N, G, Ñ, J. Cada niño tiene un desarrollo de lenguaje diferente, pero siempre debemos fijarnos que está dentro de un aspecto temporal que hay que tener en cuenta. La frase ya hablará. Es decir, que cada niño tiene una forma de hablar diferente. Por ejemplo, hay niños que tienen dificultades a la manera de hablar o tienen dificultades en la lengua, donde tienen la tilita de la lengua muy corta y les cuesta mucho hablar. Es decir, que hay niños que hablan más rápido que otros porque viven en un entorno lleno de personas en la cual siempre escuchan, conviven hablando y de esa manera desarrollan su lenguaje con más facilidad. En cambio, los niños que solamente viven con mamá y papá, en cambio no tienen esa facilidad de poder hablar de una manera más rápida y eficaz. Es decir, que han participado de muchos niños con trastorno de desarrollo del lenguaje, hayan sido tratados por los profesionales del lenguaje de manera tardía. Hay niños que, como les expliqué, que tienen la tilita muy corta y deben hacerles varias operaciones para que así puedan hablar de una manera más fluida. También los niños que tienen autismo, hay niños que no hablan, hay niños que sí hablan, tienen una facilidad más fácil de hablar. Es decir, que hay niños que tienen diferentes operaciones. Por ejemplo, yo tuve un caso que mi sobrino tiene autismo y se lo detectaron a los 6 años o 5. Y entonces desde ese momento lo han tratado. Ya se ha hecho más de 5 operaciones para poder hablar mejor. Y gracias a Dios ha logrado esa forma de poder. Porque así hicieron varias operaciones en la lengua, luego tenía un tubito donde él podía respirar. Bueno, la cosa es que si se observa que existe un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje del niño, es conveniente tratar con un especialista que se descarte que no existe ningún problema. Como le decía, si el niño no tiene ninguna dificultad, es correcto ir a un especialista para revisarle su lenguaje, la cual, si tiene alguna dificultad, saber si tiene algún problema más grave o es algo normal a su edad. Y si el niño tiene dificultad, llevarlo y tratarlo, como le está diciendo. Es bueno tratarlo de la temprana edad para así en su mayoría de edad se puedan desenvolver de una mejor manera. Y en cambio, los fonemas que se adquieren según la edad, María Bretones ofreció una tabla según la edad que se cumple un 90% de los casos cuando hay un buen desarrollo del lenguaje. La prueba de evaluación fonética PEF. La capacidad de escuchar es esencial para el desarrollo correcto del habla y el lenguaje. Puede sospecharse problemas de audición en el niño que no responden a sonidos o no desarrollan sus habilidades de lenguaje de forma adecuada.
Es decir, que cuando a un niño le estamos dirigiendo una información, el niño se queda como oído, como que si no escuchara. El niño se queda así, mirando para todos lados y estamos, oye, y el niño nada de nada. Eso pasa cuando aquellos niños, algunos tienen problemas de el oír y otros son muy distraídos y no prestan atención. Bueno, a continuación se presenta una guía según la edad que puede ayudar a decidir si su hijo tiene problema de audición. Es importante recordar que los niños no son iguales y que alcanzan sus metas de maneras diferentes en sus diferentes edades. Consulte al médico de su hijo y sospeche que no está desarrollando bien su metabolismo en la manera del auditivo. Como les decía, es decir, que debemos prestarle mucha atención a los niños a la hora de que nos le estemos hablando, porque en el momento que estemos hablando y el niño no responde, puede que el niño tenga algún problema auditivo en la cual no escucha bien, o puede que escuche a un lado y el otro no escucha tan bien. Entonces es bueno ir a ver, llevarlo ante un médico para que pueda hacerle una evaluación y así diagnosticarlo si el niño tiene algún problema de audición o el niño solamente es un niño distraído y que si pasa una mosca se queda viendo todo. Prueba del habla dirigida. La prueba del habla dirigida evalúa la capacidad del niño para producir y comprender el habla en situaciones estructuradas. Se enfoca en 3 aspectos clave, como la articulación, que es la que evalúa cómo el niño produce los sonidos del habla de manera clara. Está la fonología, que es la que observa cómo organiza los sonidos y sílabas para formar palabras y frases. Está también la comprensión, que es la que mide la capacidad del niño para entender instrucciones y preguntas. Ejemplo, en una actividad se le pide al niño que repita una palabra como por ejemplo gato o una frase como el perro corre. Luego, el evaluador podría hacer preguntas como ¿dónde está el perro?, para ver si el niño comprende lo que se le ha dicho, la claridad con la que el niño pronuncia y la forma en la que responde en estas preguntas muestran su nivel de articulación fonológica y comprensión. Prueba de evaluación semántica. La prueba de evaluación semántica es la que evalúa cómo los niños comprenden y utilizan el significado de las palabras. Estas se centran en 3 aspectos. Una de ellas es el vocabulario, que es la variedad y comprensión de palabras que usan los niños. También está la comprensión de conceptos, que es cómo entienden y clasifican los conceptos y categorías. Y está la relación semántica, que es la que da la capacidad de entender cómo las palabras se relacionan entre sí. Por ejemplo, en preescolar al niño se les muestra imágenes de un perro, una manzana y una mesa. Se le pide al niño que agrupe imágenes en categorías como animales y alimentos. La forma que clasifica muestra su comprensión del significado de las palabras y sus relaciones. Estrategias didácticas para el desarrollo del lenguaje infantil en preescolar. La estrategia didáctica. Es difícil especificar una técnica o una actividad concreta para habilitar o potenciar el lenguaje de manera específica.
Debido a la gran diversidad entre niños, no obstante, se puede proponer estrategias con el objetivo que sirvan como la guía del acompañamiento por parte de los padres, familiares y el entorno externo y interno. En general es utilizar siempre actividades que capten la atención del niño, es decir, con una actividad que siempre le llame la atención. Por ejemplo, jugar a la rueda, jugar al dado, jugar que tipo, vamos a una rueda y el dado va y la papa caliente con el dado de los números. ¿Qué número te tocó? Cuando le toca ese número, ¡bam! Ve al tablero y apunta el número que hay. Entonces es un juego de que capte su atención. Es decir, que lo ayude a motivarse. Que no lo deje como ahí echado, sino que lo ayude a que necesita la atención que quieren, que le demos esa atención. Bueno. Otro es que no le debemos hablar como bebé. Desde que tenemos nuestros hijos, están acostumbrados a hablarle como, ¿qué pecho mi amor? ¿Qué pecho mi colachón? No. Debemos aprender a hablarles de una manera normalmente, porque ya los niños luego crecen con esa mentalidad de que son mi amor y mi bebé. Entonces, no. Sí, cada madre le gusta consentir a su hijo, pero el momento que el niño llega a la escuela, no le van a decir mi amor, ni mi colachonchito, ni nada de eso le van a decir. Porque los niños se van a acostumbrar a ser unos niños muy mimados y luego lo que los miman tanto se vuelve una malcriadez. De una mimación se vuelve una malcriadez. Bueno, como también debemos escucharlo. Cuando aquel niño no quiere decir algo, debemos escucharlo. Así sea que el niño esté hablando cosas sin sentido, debemos prestarle atención y decirle que sí y seguirle la conversación para que se sientan con una manera que le estemos dando la atención que tanto ellos necesitan. Es decir, que nunca debemos ignorar a un niño, porque cada vez que ignoramos a un niño, aunque ustedes no lo vean, ellos se sienten mal porque quieren expresarse y no lo dejan expresarse. Tratar de ayudar a los niños a leer para que conozcan sobre cosas de la vida o de su mundo, de su comunidad, de todo tipo, de la familia, ayudarlos siempre a leer para que los niños siempre conozcan palabras nuevas cada día y se pregunten, maestra, ¿qué significa vocabulario? Maestra, ¿qué significa una palabra rara que siempre dicen, tipo, siempre van a preguntar algo? Entonces es bueno que los niños, a la manera de leer, así vayan captando algunas palabras, la cual le vayan preguntando y al final y al cabo se van grabando en la cabeza esa palabra. Conversaciones dirigidas. Las conversaciones dirigidas son diálogos intencionados entre el docente y los estudiantes, que buscan fomentar el desarrollo del lenguaje a través de la interacción verbal. Durante la clase se introducen temas interesantes como los animales del zoológico. El docente plantea preguntas abiertas para estimular la conversación. Por ejemplo, ¿qué animal le gustaría ser y por qué? Cada niño tiene la oportunidad de compartir sus pensamientos y el docente realiza preguntas de seguimiento, como por ejemplo podría ser ¿qué come ese animal?, para profundizar en la conversación. Un ejemplo podría ser, si un niño dice que le gustaría ser un león, el docente podría preguntar ¿por qué te gustaría ser un león? Y luego ¿dónde vive el león? Esto permite que el niño participe y practique el lenguaje
desarrolle su vocabulario y aprenda a expresar ideas más complejas. Cuentos narrador por los niños. Definición. En esta estrategia los niños crean una narración con sus propias historias, lo que le ayuda a desarrollar su creatividad y sus habilidades narrativas y vocabulario. Es decir, que en esta manera vamos a enseñarles a los niños a usar su mente y sus pensamientos, a imaginarse cosas, es decir, imagínense un cuento y los niños van a comenzar. Hay una vez un niño que estaba en un río, había un montón de pececitos y el niño atrapaba todos los peces y luego los salvaba y lo llevaba para el mundo de peces. Y en ese mundo de peces había tantos peces que el niño quedó encantado, que era el mundo de todos los peces, todo tipo de peces, y el niño decidió quedarse en el mundo de los peces. Es decir, que el niño se empieza a imaginar y empieza a pensar y a jugar con su mente de cómo él puede crear un cuento, y así esa es una manera de pensar y esa es una habilidad que ellos van, ¿cómo le digo? Van obteniendo poco a poco. Con imágenes, se van creando así, como que le decimos, dibujen un cuento que ustedes quieran y después luego lo hacen como, ven una imagen y luego lo hacen como un cuento. Entonces ellos se crean esa historia y es bueno porque le ayuda con su habilidad del pensamiento, su vocabulario y la imaginación. Bueno, cantos y canciones. Definición: el uso de canciones y cantos rítmicos ayuda a los niños a aprender nuevas palabras y sonidos de una manera divertida y memorable. Es decir, que cuando le cantamos a un niño la canción de salió la A y no sé dónde va, bueno, esas canciones le ayudan a aprender las vocales de una manera más emotiva. Otra canción que le ayuda a aprender los animales: camino por la selva, no sé qué encontraré, oigo animales, cuál hoy descubriré. Es decir, que le enseña a algunos animales de la selva que ellos puedan conocer y reconocer su sonido. Esa también es una parte que le ayuda en esa canción. Otra canción que también tenemos, la del elefante. Un elefante se balanceaba sobre la tela de la araña. Cuando veía que resistía, fueron a llevar otro elefante. 5 elefantes se balanceaban sobre la tela de la araña. Cuando elefantes. Bueno, es decir, que esta canción del elefante lo ayuda bastante a reconocer los números. Que de cada manera que se va subiendo un elefante, se va aumentando la cantidad de números y así le enseñamos los números de una manera más divertida.